Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos ya a Curso Bíblico. Damos inicio a nuevas enseñanzas, hoy martes ya, y estamos con el Padre Roberto Armas, quien nos va a enseñar hoy sobre el Evangelio según San Mateo. Y le damos la bienvenida. Buenos Padre. días, buenos días, Señor, buenos días a todos los radio oyentes y televidentes. Un martes más estamos con ustedes para seguir nuestro conocimiento y estudio de la Biblia. Hoy hablaremos del primer Evangelio de San Mateo. Así que bienvenidos y preparados. Padre, bienvenidos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, y aquí nos va a explicar hoy sobre el Evangelio según San Mateo. Y para poder desarrollar este tema, a esa pregunta, ¿a quién se dirige este Evangelio, Padre Roberto? Bien, pues comenzamos conociendo que las comunidades cristianas para las que se escribe este Evangelio en aquella época necesitaban identificarse claramente como seguidores de Cristo frente al judaísmo agresivo justamente posterior al año 70. El año 70 hay una destrucción de Jerusalén, del templo, y se hace más fuerte la persecución del judaísmo. Había que describir con total precisión la figura de Jesús de Nazaret y aclarar cuál era la misión de la Iglesia cristiana, el cristianismo que acababa de organizar Jesucristo y los apóstoles. Tenía que estar todo eso muy claro. Esto es lo que pretende Mateo al escribir su Evangelio para una comunidad que busca su propia identidad y su propia misión en contraste con el judaísmo. En la zona de Siria, norte de Israel, había a finales del siglo I, después de Cristo, numerosos grupos ya de cristianos. Con la predicación de los apóstoles ya se habían formado grupos de comunidades cristianas. Concretamente existía una importante comunidad en la ciudad de Antioquía, y es probable que allí se redactara durante el último tercio del siglo I el Evangelio de que la tradición ha atribuido a Mateo. En realidad, su autor pudo ser un cristiano de origen judío, no Mateo, un discípulo, pero conocedor del griego y del Antiguo Testamento también, ¿no? Porque hay muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces, la comunidad a la que destina su Evangelio Mateo, pues es una comunidad que pasa por distintas dificultades. La ilusión de los primeros momentos ha dejado paso a una cierta desesperanza y apatía, ¿no? Habían anunciado un futuro muy próximo del final del tiempo y demás, y eso no llegaba, ¿no? La venida del Señor, que habían anunciado que era inminente, se va retrasando. Segunda venida del Señor. Al grupo inicial de cristianos de origen judío se han sumado también muchos de origen pagano, y la manera de entender la fe y la práctica religiosa ha entrado un poquito en conflicto entre los de origen judío y los de origen pagano. Por otra parte, la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo ha provocado un rigorismo en la religión judía, dominada especialmente por el grupo de los fariseos. Entonces los cristianos, que antes eran soportados y los aceptaban, los respetaban, ahora son atacados por los judíos ortodoxos, especialmente fariseos, y por lo general eran expulsados de las sinagogas, incluso de la comunidad judía,
ya no los querían considerar como judíos, era algo totalmente diferente. Entonces, en estas circunstancias es que Mateo se ve en la obligación de fortalecer la fe en Jesucristo, escribiéndoles pues la vida de Jesucristo, ¿no? Los acontecimientos más importantes de Jesucristo, que lo vamos a ver poco a poco después. Que nos está detallando todo sobre la enseñanza de lo que es el Evangelio según San Mateo. Y ahora tratamos este punto sobre la estructura. Padres, ¿cuál es su estructura en su redacción final de este Evangelio? Bien, cómo lo trabajaron, cómo lo estructuraron, cómo se fue compuesto, ¿no? Que empleó San Mateo para hacer una buena explicación de lo que quería transmitir, ¿no? La vida de Jesús. Este evangelista, Mateo, trata de animar y orientar a la comunidad cristiana, como hemos dicho, en la búsqueda especialmente de su verdadera identidad. Por eso su obra utiliza recursos literarios empleados ya por los judíos y emplea también numerosas citas del Antiguo Testamento. Por eso hemos dicho antes que es conocedor del Antiguo Testamento porque tiene muchas citas. Pero sobre todo busca la brevedad, la claridad en la exposición de los contenidos, no ser enredado para que los que lo van a leer pues entiendan bien. Y ciertamente es un evangelio muy sencillo. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son bien sencillos. Juan es un poco más complicado, más teológico, y cuesta un poquito más entenderlo para los más sencillos, ¿no? Pero no, Mateo quiere ser bien explícito y ser bien claro en su exposición, en sus explicaciones. Este evangelio, en su redacción final, tiene especialmente tres partes bien diferenciadas. Primera parte son los primeros 4 capítulos, más o menos, es la presentación del Mesías como Hijo de Dios. Y bien, es la infancia de Jesús, la genealogía, sus antepasados, el nacimiento, la niñez y juventud, e incluso aparece algo, pues claro, la presentación de Jesús como el Mesías, que lo hace ya Juan Bautista. Ahí ya Jesús es adulto, ya igual que Juan, y Juan Bautista lo presenta en el capítulo 4, ya, ¿no? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, el Mesías Salvador. Eso es la primera parte. En la segunda parte son los capítulos desde el 4 hasta el 16. Entre el 4 y el 16 es una invitación que hace Mateo, el autor, al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel conozca quién es Jesús, y aparece como núcleo, como centro, el anuncio del reino de los cielos. Jesús viene específicamente para anunciar al pueblo de Israel y al mundo entero, pero al pueblo de Israel en especial, que el reino de los cielos, el reino de Dios, está ya presente. El reino de Dios lo hace presente Jesús. Y cuando se hace presente Jesús, ya el reino de Dios está funcionando dentro de la sociedad. Entonces, en estos capítulos es una presentación de diversas maneras. Hay especialmente un programa de vida para el que sigue a Jesús dentro de este reino de Dios, que es lo que llamamos el sermón de la montaña. Está en esta parte. Y la tercera parte es la invitación ya más específicamente a los discípulos de Jesús. Ya como que Jesús se dirige más a sus discípulos, a prepararlos para la misión que les va a encomendar y prepararlos también para lo que le va a suceder a Jesús. Tenía que prepararlos, su pasión, su muerte, su resurrección. Entonces, es la preparación que hace Jesús, anunciándoles que va a sufrir, preparándolos para eso y explicándoles pues cuál es la esencia de su seguimiento, cuáles condiciones para seguirlo, ¿no? Para que sean firmes en su seguimiento. Va a terminar esta parte, que son los capítulos 16 al 28, va a terminar con el relato de la pasión de Jesús, de su muerte en la cruz y sobre todo pues su resurrección.
y después de la resurrección el envío que hace Jesús a sus apóstoles para que ellos comiencen o continúen la misión del mismo Jesús. La misión de Jesús la continúan los apóstoles con el envío, que vayan por el mundo entero y prediquen por todas partes el Evangelio y demás. Y eso sucede pues antes de la ascensión, y al final pues ya les enviará el Espíritu Santo para que ellos cumplan esa misión. Este es un poquito el esquema de este Evangelio. Así es, Padre, y sobre todo, como usted dice, entendible, pero dentro de este mensaje catequético que nos quiere dejar en lo que es el Evangelio de San Mateo. Pues claro, todo, como hemos dicho siempre, en todos los libros hay un mensaje esencial. Lo importante además es el mensaje. Lo importante no es cómo se escribe este libro, quién lo ha escrito, cuándo se ha escrito, a quién. Lo importante es el mensaje central de cada libro. Entonces, el mensaje catequético, cuando una comunidad profunda en sus raíces tiene que preguntarse por aquello que de verdad sostiene su existencia, pues hay que dar una respuesta. ¿Por qué soy yo cristiano? ¿Por qué sigo yo a Jesús? ¿Por qué yo me he bautizado? Tiene que haber unas respuestas. Mateo responde a estas preguntas, y esta situación que vivían en esa época, en ese momento, esa comunidad a la cual se dirige, que como repito está en problemas, está con muchas dudas referente a Jesús, como que promesas que se les había hecho que no llegan a cumplirse, la que he mencionado antes, la segunda venida de Jesús. Jesús prometió volver, pero Jesús prometió estar con nosotros siempre y volver. La segunda venida es al fin del mundo. Entonces, no quiere decir que el fin del mundo va a ser en pocos años. Ellos creían que sí, que creían que Jesús iba a venir estando en vida ellos, y pasaban los años y claro, esto no era así. Han pasado siglos y Jesús todavía no ha decidido venir. La vida sigue para todos nosotros. Entonces Mateo responde con este Evangelio a esta comunidad, aclarándole un poquito las cosas, explicándole que Jesús de Nazaret realmente es el Mesías, el Salvador. En Jesús se han cumplido además todos los anuncios proféticos del Antiguo Testamento. Lo que habían anunciado los profetas, todo se ha cumplido en Jesús y se sigue cumpliendo. Más aún, en Jesús se descubre ante todo el Hijo de Dios, venido a la tierra para cumplir obedientemente la voluntad del Padre. Decía Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que no se haga mi voluntad, mi capricho, que se haga tu voluntad, Padre. Siempre ha sido eso lo que ha mencionado Jesús, y para eso ha venido, y esto quería Mateo que la gente también lo tuviera en cuenta, para que también nosotros lo imitemos haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Por eso, por su parte, la Iglesia, que es el nuevo Israel, estas comunidades cristianas son el nuevo Israel, que ha heredado las promesas y la misión que correspondía al antiguo Israel. El antiguo Israel ha rechazado el mensaje de Jesús. Israel ha rechazado la persona de Jesús. No han aceptado su mensaje y lo han crucificado, le han quitado la vida. Entonces, ese Israel deja de ser el pueblo de Dios porque lo ha traicionado a Dios, y el pueblo de Dios ahora es el pueblo cristiano, es el pueblo de Dios, es la Iglesia, son esas primeras comunidades cristianas. Entonces es lo que quiere dejar también claro Mateo. Ahora deberá poner en práctica, el pueblo cristiano deberá poner en práctica la voluntad de Dios, no su propia voluntad, como los judíos hacían su propia voluntad, especialmente los fariseos. Tiene que cumplir la voluntad de Dios, que está reflejada en todo el Evangelio. Todas las enseñanzas de Jesús reflejan esa voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Esto vale para los primeros cristianos a quien se dirigía este Evangelio, como para nosotros, que también se dirige para nosotros. Los Evangelios son dirigidos a aquellas comunidades del momento, pero son permanentes. El mensaje del Evangelio es permanente y vale para todos los siglos, y vale para todos los cristianos de todos los siglos, para hoy también, que nos demos cuenta que tenemos que hacer la voluntad del Padre Dios, que está reflejada en Jesucristo, no nuestra propia voluntad.
hasta que el Señor regrese al final de los tiempos, ¿no? Ahí ya se cumple todo. ¿Cuál sería el esquema, Padre Roberto, de toda esta obra? Bien, pues vamos a ver poco, por partes, poco a poco, explicando cómo se divide todo el Evangelio. Antes hemos dicho en 3 partes, pero bueno, tiene más de 3 partes. Cada parte de esas 3 se subdivide también y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. La primera parte de todas, el comienzo del Evangelio, se le llama el Evangelio de la infancia de Jesús, que comienza con la genealogía de sus antepasados, las generaciones, primero 14, otras 14 y otras 14, generaciones con personajes conocidos en el Antiguo Testamento, para recordarnos que Jesús, además de ser Dios, también es hombre, procede de los hombres y tiene antecedentes humanos, ¿no? Es humano, es Dios y hombre. En el Evangelio de la infancia, que se le llama, a los 3 primeros capítulos más o menos, Mateo nos anticipa quién es Jesús de Nazaret. Su genealogía se ha ido gestando a lo largo de toda la historia de Israel, que en él llega a su plenitud. Como hijo de David, él es el Mesías anunciado por los profetas y esperado por el pueblo judío. Como hijo de Abraham, es fuente de bendición para todos los hombres, pero él es mucho más todavía. Es Dios con nosotros, que nos habla también el Antiguo Testamento. Dios con nosotros. María lo concibió en su seno por obra del Espíritu Santo, y José, al darle el nombre de Jesús, asumió sobre él la función paterna y lo incorporó legalmente a su linaje davídico. Por eso, hijo de David, descendiente de David, por lo tanto, humano, hombre, Dios, hombre, Jesús, hombre, además de ser Dios. Después, la segunda parte viene a ser lo que se llama la promulgación del reino de los cielos. A lo que viene Jesús es a anunciar el reino de los cielos, que está ya presente. Por eso, antes de comenzar su misión, Jesús recibe el bautismo de Juan, como prolegómeno, como preparación. Aunque él no tiene necesidad de ser bautizado, quiere hacerse plenamente solidario de sus hermanos, ¿no? Bautizándose también, invitando pues a la gente a que se convierta, más que bautismo, a la conversión. El bautismo es de conversión, el de Juan. La justicia, en el lenguaje de Mateo, es el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. El que cumple la voluntad de Dios es justo, practica la justicia. Y es también la total sumisión a sus designios, someternos a los designios de Dios, lo que Él haya programado para cada uno de nosotros. La entrada en el reino ya depende de esta justicia, y Cristo quiere realizarla en sí mismo antes de exigirla a sus discípulos. Él es el modelo, Él es el ejemplo para que los discípulos aprendan de Él. Vengan a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En respuesta a esta actitud de fidelidad, el Padre proclama la filiación divina de Jesús. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y lo acredita como su enviado, revistiéndolo de su Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre él. Después del bautismo en el Jordán, Jesús es tentado por el espíritu del mal, que intenta apartarlo del verdadero camino mesiánico. Es la tentación del diablo, es que no cumpla la misión que ha traído, ¿no?, a este mundo. Así, él revive las pruebas que había experimentado el pueblo de Israel en el desierto, que también fue tentado cuántas veces, ¿no?, durante los 40 años de la marcha hacia la tierra prometida. Y al vencer la tentación, Cristo asume el destino del pueblo de Dios y manifiesta una vez más su absoluta fidelidad a la voluntad divina, ¿no? Entonces, Jesús vence todo obstáculo, tentaciones y demás, que le impidan cumplir la voluntad divina, la voluntad de Dios, para enseñarnos a nosotros, a sus discípulos y a todos, que eso es lo esencial. Pertenecer al reino de Dios supone vivir en justicia, haciendo la voluntad de Dios. Hay después un apartado, a partir del capítulo 5 y demás, en
que llamamos el Sermón de la Montaña. Todos estos tres capítulos son claves, son fundamentales, porque son un programa de vida que nos deja Jesús para que lo practiquemos nosotros. El reino de Dios está cerca, comienza con esto, ¿no? El reino de Dios está cerca, está ya entre nosotros. Dios se ha hecho presente en la persona de Jesús para renovar todas las cosas y hacer realidad este reino. El Sermón de la Montaña, por lo tanto, resume toda la moral cristiana de todos los tiempos, entendida no a la manera de un código legal, mandamientos, ¿no?, de prohibiciones y obligaciones, sino como una invitación a la perfección, a ser perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo, ¿no? Dice en el capítulo 5, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Este programa de vida del Sermón de la Montaña nos invita a lograr esa perfección. Por lo tanto, es un nuevo programa que Jesús nos, aparte de los mandamientos, un nuevo programa, es el Sermón de la Montaña, que conviene que lo estudiemos bien, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. De ahí viene ya la presentación de los signos y la misma predicación de Jesús sobre el reino de los cielos. Los profetas habían anunciado que el reino de Dios traería paz y alegría a los afligidos, ya lo habían anunciado los profetas, que haría ver a los ciegos, que devolvería la salud a los enfermos y acabaría para siempre con el sufrimiento y la opresión. Esto es lo que iba a realizar el reino de los cielos. Con la llegada de Jesús, todos aquellos anuncios proféticos comienzan a hacerse realidad. Porque Él cura a los enfermos, devuelve la vista a los ciegos, resucita a muertos, qué sé yo, se va cumpliendo todo lo anunciado por los profetas lo cumple Jesús. Mateo quiere ponerlo bien de manifiesto y para ello reúne en los 2 capítulos siguientes más de la mitad de los milagros relatados en su Evangelio. Ha llegado la era mesiánica, el reino de Dios ya se ha hecho presente en el mundo y los milagros de Jesús son las señales de esa presencia, de que ya está el reino de Dios entre nosotros. Los milagros de Jesús son las primicias de la nueva creación, el anticipo de la victoria definitiva de Dios sobre el pecado y sobre todas las fuerzas del mal. Bien, después hay, a partir de este capítulo, por el 10 más o menos, ya vienen las instrucciones que da Jesús a los misioneros. ¿Quiénes son los misioneros? Los apóstoles mismos. Los apóstoles y los discípulos, porque no solamente son 12 los apóstoles, son muchos los discípulos y discípulas que siguen a Jesús. Y Jesús los va a enviar, entrenándolos un poquito, dándoles ciertas instrucciones. Eso lo veíamos hace 2 domingos, ¿no? Envió de 2 en 2 y les daba instrucciones. Y después, el domingo pasado, veíamos el regreso de esa misión. Entonces, siempre Jesús va dando instrucciones y formación a los discípulos y apóstoles para que cuando llegue el momento definitivo, después de su resurrección y ascensión a los cielos, comiencen ellos mismos la misma misión de Jesús. Por eso las instrucciones en estos 2 capítulos, bueno, y en todo el Evangelio, son cruciales, son importantes para que lo entiendan bien los apóstoles, cuál va a ser su verdadera misión. Explicando sobre el esquema que nos trae toda esta obra. Muy bien, pues estamos más o menos por el capítulo 10, 11, 12, por ahí. Después de esa instrucción que hace específico a los discípulos para que salgan, sigue anunciando Jesús el misterio, sobre todo el núcleo del misterio del reino de los cielos, ¿no? El reino de Dios ya está presente entre los hombres como la levadura en la masa, y la levadura hace fermentar. El reino de los cielos tiene que hacer fermentar a la masa de la sociedad, transformarla, cambiarla, mejorarla. Esa es la misión del reino de los cielos. Los milagros y las palabras del Señor lo atestiguan y Él mismo lo confirma al disipar las dudas que podían abrigar Juan el Bautista, por ejemplo, que le pregunta, ¿eres o no eres el Mesías? Y todos los que esperaban ver en el Mesías
a un juez implacable o a un rey victorioso, ¿no? Eso lo tenemos en el capítulo 11. A través de sus obras, Él se manifiesta como el servidor del Señor, el servidor del Señor, anunciado por Isaías, hasta que un día se cumpla el gran signo del profeta Jonás mediante la resurrección de entre los muertos. Sin embargo, otros llegan a comprender y así algunos no comprenden, los judíos y demás, ante las explicaciones de Jesús, como que no querían entender, estaban muy en contra de él, pero otros sí tratan de comprenderlo, y así comienza a formarse en torno a Jesús lo que es la comunidad de discípulos de Jesús, que es el verdadero pueblo de Israel. La iglesia, nuestra iglesia actual, comienza aquí. El origen de la iglesia es cuando Jesús está anunciando el reino, está haciendo presente el reino de los cielos, y ese reino ya lo componen Jesús y los discípulos, los seguidores de Jesús, todos los seguidores de Jesús. Por lo tanto, la iglesia es Jesús y sus seguidores, y comienza aquí, cuando está anunciando este misterio del reino de Dios, ¿no? Y con esa formación de discípulos y de apóstoles, Jesús está formando ya el nuevo pueblo, el verdadero pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios o la iglesia. De ahí, para explicar qué consiste el reino de los cielos, Jesús aprovecha y emplea lo que llamamos parábolas, las parábolas del reino. Hay distintas parábolas, pero hay unas parábolas específicas que explican el reino de los cielos. Comienzan estas parábolas: el reino de los cielos se parece a un sembrador, ¿no? El reino de los cielos se parece, se asemeja. Bien, pues a pesar de la oposición cada vez más abierta de mucha gente, Jesús no se deja intimidar. Él nos enseña qué es el reino de los cielos en forma de 7 parábolas agrupadas por el San Mateo en el tercer discurso de su Evangelio. Por medio de estas breves comparaciones tomadas de la vida cotidiana, el Señor llama a la reflexión y busca la manera de entrar en diálogo con sus oyentes. Las parábolas descorren poco a un poco, aunque no del todo, el misterio del reino de Dios. Este reino escapa a toda definición. Por eso no dice el reino de Dios se define así. Es como un sembrador, se parece a un sembrador, se puede comparar con el que busca perlas finas. O sea, se aproxima, no va directamente a una definición. Entonces son parábolas que poco a poco va ayudando a los discípulos a comprender el significado verdadero de este reino de los cielos. Después de las parábolas del reino, Jesús va, en los capítulos siguientes, o Mateo, va agrupando una serie de episodios donde se destacan las distintas reacciones frente a la persona y el mensaje de Jesús. Las reacciones de la gente. Sus conciudadanos los subestiman, no creen en él, es un paisano más. Los dirigentes religiosos del pueblo judío lo censuran severamente, lo juzgan y lo condenan. La gente del pueblo sencilla es así. La gente humilde y sencilla lo admira y lo sigue. Finalmente, hay Pedro, uno de sus discípulos, ante una pregunta: ¿quién soy yo para ustedes?, hace una magnífica profesión de fe en su mesianidad. Tú eres el Mesías. Pedro lo confiesa como el Mesías. Y Jesús entonces ahí aprovecha y lo establece a Pedro como el cimiento sólido y firme sobre el que se asentará toda su iglesia. Tú eres Pedro, piedra, roca. Sobre esta roca firme, estos cimientos sólidos, voy a fundar mi iglesia. Entonces estamos en la fundación de la iglesia. Primero los discípulos, y dentro de los discípulos uno de ellos, el que lo más intrépido, el que lo confiesa valientemente ante las autoridades, ante los enemigos, ante los que no creen en él sí: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y la respuesta de Jesús es: tú eres Pedro, eres roca,
sobre ti edifico mi iglesia y edifico la comunidad visible de los creyentes en él. Comunidad visible que es de seguidores, que es la iglesia. A partir de ese momento, Jesús comienza a manifestar a sus discípulos que el Mesías debe padecer y debe morir, ¿no? Esa es la voluntad del Padre, y que ellos tendrán que seguirlo por el mismo camino. Ya les advierte que también ellos van a ser perseguidos igual que el Maestro, pero simultáneamente deja entrever la gloria de su resurrección. O sea, sí, él va a sufrir, tiene que morir, tiene que dar la vida, pero al final va a resucitar, transfigurándose en presencia de algunos de ellos. O sea, se irá apareciendo ya resucitado y será un testimonio para ellos que les va a dar fortaleza a la fe en él. Bien, después de esto, el anuncio del rey, de su pasión y su muerte y su resurrección, vuelven a instruir a sus discípulos, pero ya de forma más profunda. Hay unos capítulos en que hay unos mensajes muy profundos preparando a los discípulos para la misión que les va a encomendar. El tema central de esta instrucción es principalmente el espíritu fraterno que debe animar a la comunidad creada por Jesús como las primicias del reino. Todos ustedes son hermanos. Esa es la instrucción principal. Y va instruyéndole cómo deben hacer realidad ese ser hermanos unos de otros. Y por eso advierte en otro pasaje pues todos los impedimentos que pueda haber, todo lo que puede impedir esa fraternidad, la va advirtiendo para que se vayan centrando en que lo principal es ser hermanos y servidores unos de otros, ¿no? No lo siguen para alcanzar privilegios o autoridad o ser más importantes que los demás. No, todos en el mismo nivel y la principal misión que van a tener que cumplir, siendo hermanos unos de otros, es servir. Y ahí tenemos el lavatorio de los pies y demás, aunque no esté relatado en San Mateo, pero como ejemplo, ¿no? Lo que yo hago con ustedes, hagan ustedes lo mismo. Y la parte final, vamos a decir, la última sección narrativa del Evangelio de San Mateo es lo que llamamos la consumación del reino de los cielos, ¿no? Que se va a consumar el reino de los cielos con su pasión, con su muerte, con su resurrección y con el envío de los discípulos. Por eso en esta última sección narrativa, Mateo relata el viaje de Jesús a Jerusalén con sus discípulos y lo que sucedió después ya en la ciudad santa de Jerusalén, desde su entrada triunfal en el borriquillo y demás, el Domingo de Ramos que llamamos, en ella, hasta el momento de su pasión. Esta parte final, los últimos capítulos, pues del 21 al 28, son lo que acontece ya en la ciudad de Jerusalén antes de morir, y todo lo que es las instrucciones claves, fundamentales que les da Jesús a los apóstoles y discípulos para que lo cumplan después cuando Él ya no esté. En 3 parábolas, entre las que destaca la de los viñadores homicidas, le reprocha su infidelidad al pueblo y le revela el designio divino de traspasar el reino de Dios a un pueblo que le hará producir sus frutos. O sea, ya está anunciando lo que va a pasar con parábolas y lo que va a pasar después, que se le va a quitar el reino al pueblo elegido por ser infiel, por ser incrédulo, y se le va a dar a otro pueblo, a otros que rindan sus frutos, que es el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿no? Es un reproche y un anuncio de lo que la acción de Jesús va a hacer para el futuro de lo que es la Iglesia. Luego les echa en cara duramente su falsa religiosidad, de la que estaba ausente el amor, ¿no? Religiosidad en que lo principal no era el amor, el principal eran sus intereses particulares, y es la síntesis de toda la ley y los profetas, ¿no? Toda la ley y los profetas se resumen en ese ámense unos a otros como yo les he amado, ¿no?
Hay un discurso también en los últimos capítulos sobre el final de los tiempos, anunciando ya que sería el quinto resumen de las enseñanzas de Jesús. Se refiere al final de los tiempos, cuando el reino de Dios alcanzará ya su plenitud definitiva. El fin del mundo está descrito con expresiones simbólicas y demás, pero estilo apocalíptico, ¿no? Y termina pues todo con la pasión y resurrección. De una manera particular, Mateo ve en Jesús al Hijo del Hombre, del que nos habla el profeta Daniel. Ve al servidor sufriente, que está descrito ya en el profeta Isaías. Ve al justo perseguido, que está en el libro de la sabiduría. Asimismo destaca los hechos que siguieron a la muerte del Salvador. O sea, relata minuciosamente el juicio, la traición de Judas, el juicio, después las negaciones de Pedro, después ya la condenación, y comienza la pasión con los sufrimientos, flagelación, corona de espinas, Jesús con la cruz por el Calvario, la crucifixión, muerte, hasta ahí, ¿no? Después también anuncia triunfantemente la resurrección de Jesús, ¿no? Que es la última parte. Pone bien de relieve la misión universal encomendada por el Señor a sus apóstoles. Después de resucitado, se sigue reuniendo durante 40 días con sus discípulos y apóstoles y les va dando ya las recomendaciones finales. Y antes de la ascensión les dice: vayan por el mundo entero y todo lo que yo les he enseñado, anúncienlo a todos los pueblos, a todas partes, bautícenlos en el nombre del Padre, etcétera, todas las instrucciones. Y pero no se muevan de Jerusalén, esperen la llegada del Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, y eso ya comienza otro libro distinto, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el Espíritu Santo el que da fuerza a los apóstoles para creer todo lo que han aprendido y vivido con Jesús. Y para ponerlo en práctica, pues saliendo con valentía a predicar lo mismo que Jesús había predicado, el reino de Dios, predicarlo a toda la gente. Y de ahí se van formando las comunidades cristianas, de los que se convertían y se bautizaban, y esa fue la primera iglesia. Los apóstoles, discípulos de Jesús, y los que se iban convirtiendo por la predicación de los apóstoles. Esto lo tenemos todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya llegará su momento para explicarlo, ¿no? Pues hasta aquí pues el Evangelio de San Mateo. Ojalá lo hayan entendido, bien completo, bien especificado, para que lo entendamos y lo vivamos. Así es, Padre Roberto Armas, pues hemos concluido entonces la enseñanza del día de hoy sobre el Evangelio de San Mateo, y pues concluimos también así nuestro curso bíblico. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.